Ahora les voy a hablar sobre la independencia y veremos el beneficio y la razón por la cual toda historia de usuario debe ser independiente una de la otra. Toda historia de usuario debe ser independiente con el propósito de que el equipo Scrum pueda trabajar sin restricción. En ocasiones, pretendo aquí pintar cadenas que a manera de analogía representan historias de usuario. Esas historias de usuario están atadas unas con otras, bien sea por los criterios de aceptación, bien sea por las tareas, el beneficio mismo. Hay 6 premisas que se debe buscar resolver para no generar dependencia entre las historias de usuario. Este escenario no se debe generar. Las historias de usuario deben permitirse mover libremente entre iteraciones. He hecho énfasis en que las historias de usuario deben ser muy pequeñitas. Cuando las historias de usuario son muy grandes, estamos viendo que hay dependencia entre ellos. Eso nos va a generar problemas, por ejemplo, al Product Owner para que pueda tomar decisiones. En ocasiones un Product Owner decidirá eliminar o agregar nuevas historias de usuario. Si existe dependencia entre las historias de usuario, pues ahí se nos van a materializar una serie de problemas, de impedimentos en la gestión de los ítems del Product Backlog. Cuando las historias de usuario son muy grandes, por dependencia, pues va a dificultar la planificación de los equipos de trabajo. Además, pues consideremos que de lo que más podemos estar seguros hoy día en los proyectos de tecnología es que se van a afrontar cambios. Y por consiguiente, cuando se identifica un cambio, el problema en sí se ve reflejado es sobre las historias de usuario cuando marcan una dependencia muy fuerte, lo cual se traduce en reprocesos o desperdicios. Vamos a ver aquí estos 6 elementos, 6 premisas que deberíamos buscar para romper la independencia, perdón, para romper la dependencia entre historias de usuario. No debemos generar dependencia entre el trabajo que hace el equipo y la iteración. El equipo de trabajo debe tener todos los elementos necesarios para poder desarrollar sus funciones, pero la historia de usuario no es atada a una serie de actividades o en la manera como el equipo va a hacer la implementación de las historias mismas. No se debe generar dependencia una historia de usuario con otra. La funcionalidad será específica, los criterios de aceptación serán específicos y el valor será específico por cada una de estas mismas historias de usuario. La historia de usuario, otro escenario es, no debe existir dependencia entre una funcionalidad y otra, ¿sí? Debe poderse libremente trabajar, mover entre iteraciones, validar sin generar una dependencia. Los beneficios que se buscan alcanzar con la implementación de la historia de usuario deberán a su vez ser independientes. No deberá existir dependencia entre la funcionalidad de la historia de usuario y la solución técnica, la manera como el equipo de trabajo ha identificado, diseñado la arquitectura del producto, no me debe marcar dependencia entre las historias de usuario. Y por último, no debe existir dependencia entre la funcionalidad y los flujos de negocio. Los pasos que se lleven a cabo en una solución para ejecutar un proceso de negocio, representados estos sobre las historias de usuario, no debe marcar una dependencia entre las mismas. Son entonces estas 6 premisas, esas 6 posibles combinaciones, lo que nos permitirá identificar
cuando una historia de usuario no ha sido descrita correctamente y está marcando dependencia. Veamos un poco más detalle. Desde la redacción de la historia de usuario, cuando incluimos más de un usuario, más de una funcionalidad o más de un beneficio esperado, en la redacción escribimos y además también ahí estamos utilizando unos conectores aditivos con los cuales estamos combinando diferentes elementos que nos van a marcar dependencia. Debe existir por cada historia de usuario un único rol, una única funcionalidad y un único beneficio. Aquí entonces ya vamos identificando en una primera instancia cuando tenemos una dependencia. También los equipos Scrum son equipos autogestionados. Por consiguiente, deberían poder identificar en qué momento, en qué orden comienzan a trabajar una historia de usuario. Para ser independiente, la historia de usuario se debe poder trabajar en cualquier orden, respetando la priorización desde luego que ha definido el Product Owner, pero el equipo es quien define la mejor manera de desarrollar ese trabajo, que de acuerdo a sus capacidades, a la capacidad que tenga de esfuerzo para la iteración, pueda mover la historia de usuario entre mismas iteraciones, de una iteración a otra, y aquí también ayudará mucho a las decisiones que toma el Product Owner para administrar los ítems del Product Backlog y poder mover una historia de usuario de muy alto valor, alta importancia, a una primera semana de la iteración, o una primera iteración, perdón, y a una segunda iteración, pues quizás las que tengan media o baja prioridad. El equipo debe poder iniciar el trabajo, comenzar a desarrollar las historias de usuario en el momento en que mejor lo crean ellos conveniente. Por consiguiente, no deben haber restricciones como definiciones, elementos pendientes, quizás por parte del Product Owner, para poderlas trabajar. El equipo identificará a su vez dependencias cuando debe terminar una historia de usuario como restricción o para poder comenzar el trabajo de una siguiente historia de usuario. Eso también es una señal de una dependencia entre historias de usuario. El beneficio específico que se marca en la redacción de la historia de usuario, mencionábamos hace un momento que debe estar alineado a estos tres elementos de valor, pero cada beneficio debe ser específico, debe ser muy puntual a la historia de usuario misma y no generando dependencia frente a todo el alcance de la solución. Es como una pequeña pieza funcional, pues igualmente el valor es un pequeño elemento que contribuye a la expectativa general de entrega de valor de toda la solución.